Bienvenidas a todas y todos, espero que anden muy bien. Estamos en la segunda instancia de Conversemos, Insurrectos sin Fronteras, y estamos con César Enrique Pineda Ramírez de México. Martín. Sí, César Pineda es sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, obtuvo el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales y la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, ambos con mención honorífica. Realizó 2 estancias postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Económicas y una más en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Su investigación se centra en la contradicción del capital con la naturaleza, los movimientos sociales, la autonomía, el Estado y la comunidad. Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en la UAM. A partir de 2024 es profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Es activista y acompañante en múltiples movimientos sociales. Bienvenido, César, y muchas gracias por compartir esta tarde-noche con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes por organizar esta iniciativa. Comienzo por ya. Sí. Bien, bueno, pues muchas gracias a todos por la invitación. Preparé unos dos momentos, pensando que no es una charla muy extensa, pero que es muy significativo pensar primero, dimensionar, por decir así, lo que está sucediendo entre el despliegue del capital, es decir, cómo se desenvuelve las inversiones del mercado sobre la naturaleza en los territorios a través de la naturaleza, para que entendamos quizá la profundidad de la catástrofe que vivimos y de la apropiación y de la reformulación de cómo se reconfigura la naturaleza, cómo se reconfigura la naturaleza a raíz de la dinámica de crecimiento infinito del capital, y eso como una primera parte, y luego solo comentar muy brevemente algunas cosas que han decidido los gobiernos de derechas y cómo la derecha ha concebido esta relación del Estado frente al mercado y su relación con los bienes naturales. Entonces, seguramente algunos de estos temas ya los conocen, ya que son varios de América Latina. Me voy a permitir compartir una presentación que espero que se pueda ver completa. Ustedes me dicen en un momento si la voy a ampliar para que se pueda ver completa. Ahí la ven. Perfecto. Aunque se ven los recuadros de la izquierda. Bueno, es que no sé cómo ponerla acá. Pero bueno, vamos a comenzar precisamente eh, pensando. Siempre es un problema. Acá está. Se pone lento. Bueno, mi trabajo que he estado haciendo durante los últimos años es pensar las relaciones sociales imbricadas en la naturaleza, y pensando sobre todo destacar una dimensión que a veces no estamos acostumbrados a pensar. Hasta ahora el conflicto socioambiental, como les llaman, está pensado más en destacar los efectos, por un lado, sociales, por ejemplo, cuando a alguien se le afecta su cosecha o se le derrumban sus casas por las explosiones de la minería, en fin, o incluso pues quiere de alguna manera discutir con las empresas las ganancias que se pueden distribuir cuando, por ejemplo, de ciertos territorios comunales se extrae algunos minerales, especialmente oro, plata, cobre. También, por el otro lado, se han destacado los efectos ambientales, la contaminación. Esto es lo más común, lo podemos entender muy fácilmente: la contaminación del agua, de las tierras, los derrames tóxicos. Por eso, de alguna manera, se le ha llamado socioambiental a los problemas que se han multiplicado en América Latina.
Sin embargo, quiero destacar que las relaciones de dominación también se dan a través de los bienes naturales. Esto puede parecer difícil simplemente de concebir porque concebimos a la naturaleza por fuera de las relaciones sociales y la naturaleza o los bienes naturales como parte de una lógica de los ecosistemas, una lógica biótica, una lógica, digamos, de la trama de reproducción de la vida no humana, y generalmente las relaciones sociales no tienen nada que ver con ello. Sin embargo, las relaciones de dominación están ancladas en quién controla la naturaleza, no solo en términos de propiedad, aunque la propiedad privada, como lo planteó Marx, es sustantivo como medios de producción, pero los medios de vida, también como los llama el propio Marx, otros medios de vida como el agua, los bosques, etcétera, que el propio Marx así lo plantea, son sustantivos para la reproducción social. Sin embargo, no es solo la propiedad, sino cómo se accede a los bienes naturales, el control y gestión de esos bienes naturales, quién y bajo qué esquema los controla, los gestiona y para qué se orientan el uso de los bienes naturales. Ahí es cuando planteo que en realidad lo que tenemos hoy también son conflictos ecopolíticos, porque corresponden a las relaciones de poder que hay entre quien tiene una gran capacidad para afectar los territorios y quien no tiene esa capacidad para hacer daño o revertir el daño frente a entes de fuerza, generalmente corporaciones privadas, generalmente es el Estado, frente a las comunidades que en muchas partes de América Latina mantienen ciertas formas de control y de gestión social de los bienes naturales que el propio Marx llamaba metabolismo social, es decir, el flujo más o menos dinámico de materia y energía, donde la forma de organización social es necesariamente una forma de organización y de gestión de los bienes naturales, de la tierra, el agua, los bosques, la biodiversidad, etcétera. Entonces, sobre ese punto de partida, quisiera plantear que hay en las últimas décadas, lo que ha habido es una reconfiguración de las relaciones de poder en torno de la naturaleza, pero incluso más allá de toda la biosfera. Entonces, quisiera plantear que, uy, no sé por qué se salta, acá está. Oh, bueno, quisiera plantear un esquema que hemos desarrollado desde hace tiempo en relación a cómo es un nuevo régimen socioecológico. Cuando hablamos de régimen pensamos más en un régimen político, pero son las reglas precisamente que se siguen para acceder a la naturaleza, pero también se habla de cómo son las reglas internacionales de dónde fluye la materia y la energía hacia los centros más desarrollados, hacia las ciudades en unos casos, y también hacia el norte, del sur hacia el norte. Como verán, estos dos elementos que menciono son precisamente relaciones de poder. El sur otorgando al norte, que es algo muy común y que conocemos más generalmente todos, cómo se transmite el imperialismo ecológico permite que haya estas asimetrías en relación a quién consume más los bienes naturales, que es también bastante conocido, cómo se traslada incluso no solo directamente materia, esto es muy obvio en la minería, sino también, por ejemplo, en el monocultivo, por ejemplo, en el aguacate. En Chile se está cultivando mucho aguacate, consumido mucho en Europa, y hay un traslado, por ejemplo, de agua, sin que lo pensemos así, porque generalmente pues el aguacate o la palta, como le dicen también en Chile, necesita mucha agua para su cultivo y se traslada el bien natural a través de estos productos hacia el norte global. Ese nuevo régimen socioecológico que simplemente quiero desbrozar para que entendamos la dimensión de cómo el capital, las inversiones, se despliegan sobre la naturaleza, en la naturaleza o a través de la naturaleza. Hay una discusión teórica al respecto. Tiene que ver con estas 5 dimensiones que vemos en la pantalla. El primero es un nuevo régimen agroalimentario. Todos hemos, especialmente Argentina, todo el Cono Sur, pero también Brasil, está afectado efectivamente por una nueva oleada
de monocultivos para las exportaciones. Sin embargo, como todos bien sabemos, hay este nuevo régimen de la agroindustria, necesita muchos agrotóxicos. Esta nueva forma de cultivar, que bueno, ya después de varias décadas en realidad ya no es tan nuevo, es una forma de agotamiento de la tierra, una forma de consumo de agua gigantesca, pero que en buena medida está destinada también a alimentar a la gran industria ganadera. Es conocido, por ejemplo, que en Brasil buena parte de las miles y miles de hectáreas destinadas al forraje, a la soya y a otros cereales, en realidad está destinada a la exportación, por ejemplo, para el ganado chino, para toda la industria de la carne. Y esta forma de reorganización de lo agrícola y también de las otras especies no humanas, otras especies animales para la alimentación, es una de las formas de reorganización de la producción mundial en las décadas, pues, de lo que podríamos llamar el neoliberalismo. El nuevo régimen agroalimentario, entonces, que cada vez tiene más biotecnología y que tiene cada vez más apropiación gigantesca de las tierras, más miles y miles de hectáreas puestas a producir hacia los mercados internacionales, es uno de los elementos. Entonces, ¿cómo se despliega el capital en la naturaleza? Siempre digo como si fueran los dedos de una mano, que el capital se apropia de la naturaleza y rehace la naturaleza, no solo en la forma extractivista, que es la que también está, por supuesto, a un lado, que es la que conocemos más, es la que provoca pues más rechazo en América Latina. Hay cerca de 200 o 300 conflictos mineros en todo el continente en relación a la extracción de minería, porque es quizá la más sucia junto a la extracción petrolera. Bueno, ambas son minería, pero de minería metálica y de minería de fósiles. Es la que generalmente nos oponemos y la que es mucho más fácil de identificar, porque tiene esta concepción que algunos autores llaman desbrozante. Solo se necesita un elemento generalmente abiótico del ecosistema y destruyes todo, lo haces literalmente explotar, deshacer, por eso la concepción desbrozante, para llevarte solamente el elemento que deseas. Como verán, son dos formas muy distintas de esta mano del capital sobre la naturaleza. El primero, el nuevo régimen agroalimentario, cómo poner la tierra a trabajar. El segundo es cómo extraer elementos generalmente abióticos de los ecosistemas. El tercero es el imperialismo energético, una disputa que es también bastante conocida por el tema de los fósiles, pero que hoy se extiende a quien controla las regiones donde los vientos, o bien los lugares donde la energía eólica, o incluso donde las corrientes del mar para generar energía maremotriz pueden generar nuevas formas de energía. Hay una gran apropiación corporativa en todo el planeta para apropiarse de estas regiones. Acá en el caso de México, en la región de Oaxaca, donde hay una región de vientos muy importante, la ventosa, de hecho se llama así, pero también en el Istmo, hay un proceso de apropiación invasiva para montar grandes hélices de la producción eólica, generalmente de compañías transnacionales españolas, que se apropian de los territorios. Necesariamente tienen que pasar por montar y por tanto apropiarse de los territorios que antes eran de campesinos, para poder construir las grandes hélices productoras de energía eólica, que a gran escala, estamos hablando que en algunas regiones se montan 2.000, 3.000, 5.000 hélices gigantescas, cambian por supuesto toda la región. Es muy común hablar de la acumulación por despojo, pero en ese sentido el control de la tierra es fundamental para el control de los vientos. Hay otros elementos en otros pueblos indígenas que también han sido afectados por ejemplo, la energía maremotriz, generalmente pueblos campesinos pescadores, que tienen una relación muy importante con los ecosistemas locales en los mares. Estos tres elementos que estoy mencionando son quizá los más comunes que podemos entender, pero vamos viendo en conjunto que el despliegue del capital en la naturaleza es mucho más
que simplemente tomar sus elementos, esta perspectiva de que la naturaleza es solo una veta y un desagüe, pero es mucho más. El capitalismo no es solo utilizar los recursos y luego tirar desechos, que es generalmente como pensamos a la naturaleza, sino la base de materia y energía para desplegar la economía en su forma mercantil, en su forma capitalista, y necesariamente una adaptación y apropiación de los ecosistemas y su reordenamiento. Por eso yo he hablado también en este caso de terraformación. Es una categoría, un concepto que en realidad viene de la ciencia ficción, porque se supone que es el proceso de formación de mundos en la ciencia ficción, ¿no? Mundos adecuados para su colonización, y hablo de terraformación capitalista porque la dinámica del capital hoy reconfigura por completo los ecosistemas. Aquí intervienen las grandes proyectos de infraestructura, que pueden ser grandes proyectos carreteros, grandes proyectos de comunicación de puertos, helipuertos, aeropuertos, puentes, etcétera, fuera de las ciudades y adentro de las ciudades, grandes proyectos inmobiliarios. Por eso incluyo la hiperurbanización, que también hay una imagen ahí, entendiendo que generalmente pensamos la ciudad como si estuviera por fuera de los ecosistemas, pero es los epicentros de las ciudades son epicentros de consumo de energía y materia gigantescos, que dependen de otras regiones, y que este traslado precisamente de materia y energía de regiones periféricas hacia las grandes ciudades es una forma muy importante de cómo se va configurando, si lo vamos viendo bien territorialmente, zonas efectivamente sacrificadas que por sus efectos ambientales, por sus efectos de contaminación, por sus efectos de agotamiento y degradación, pero también por translimitar los ritmos de los propios ecosistemas de adaptación. La naturaleza y los ciclos biofísicos y geoquímicos pueden adaptar, por ejemplo, pueden deshacer la contaminación que nosotros estamos haciendo, pero necesitan tiempo de dilución, tiempo de adaptación. Siempre doy en mis clases el ejemplo de los tiempos naturales cuando conocemos al oso perezoso y conocemos, por ejemplo, a las gaviotas o los pelícanos, mejor dicho, se adaptan muy fácilmente porque pueden volar y porque pueden trasladarse de un lado a otro y porque también su alimentación es muy variada, entonces pueden incluso de los basureros alimentarse. Pero el oso perezoso, por ejemplo, está adaptado solo a ciertos ecosistemas, se mueve muy lentamente, como sabemos, y su adaptación, por ejemplo, al cambiar su ecosistema, es casi imposible en los tiempos humanos de modificación de los ecosistemas, por lo cual tenderá esa especie a desaparecer, mientras otras especies tienen mayor capacidad de adaptación a las modificaciones que nosotros hacemos en los ecosistemas. Los tiempos de dilución, tiempos de adaptación, tiempos de renovación, son los tres elementos que generalmente toda la economía, la ecología económica destaca en relación a cómo translimitamos los ecosistemas, los deformamos, los rehacemos. El capitalismo, con estos cuatro elementos que llevamos, rehace la naturaleza, no solo la agota, la rehace a su modo. Rehacer la naturaleza, reconstruirla al modo del capital, es muy importante, por ejemplo, en este caso en las ciudades. En el caso de México tuvimos el proyecto de un aeropuerto que fue cancelado tanto por la resistencia campesina que hubo en Atenco, en el ecosistema lacustre de Texcoco, como por la decisión del gobierno de López Obrador de someter a consulta el proyecto, que llevaba ya cerca de 25% de avance. Este aeropuerto modificaba por completo la vocación lacustre, o sea, desaparecían
por completo ya los cuerpos de agua que quedaban, agotados también por una intervención desde hace muchos años para desaparecer el ecosistema lacustre. Hubo una intervención humana para desaparecerlo, pero este mega ultraproyecto gigantesco, faraónico, que necesitaba, por ejemplo, el equivalente a 30 estadios de fútbol para poder rellenar la base acuosa, digamos, las tierras fangosas que eran el fondo del lago, para estabilizar el terreno y construir por encima de ello las pistas del nuevo aeropuerto internacional. Modificaban por completo toda la región, todas las cuencas. A esto yo le llamo precisamente terraformación, la capacidad humana, pero más bien, en este caso, la capacidad del capital para intervenir sobre la naturaleza. Por último, la biomercantilización. Esto en el neoliberalismo ha crecido en los últimos 30 años. Por ejemplo, en el caso mexicano, a principios de siglo estábamos teniendo entre 7 y 9 millones de turistas internacionales. Hoy estamos teniendo 30 millones de turistas internacionales, generalmente las capas más acomodadas, que requieren servicios y por tanto se requiere todo el entramado para llegar a los enclaves turísticos. Y el turismo, aunque parece y se ha vendido en realidad como una industria sin chimeneas, o sea, una industria benéfica, porque es una industria de servicios, es una industria que hace crecer las economías locales, es en realidad un despliegue importante de una forma de acumulación muy depredadora, porque convierte regiones y enclaves turísticos en centros para las élites, y las élites son muy caprichosas. Entonces, si hay que tener los mejores alimentos del mundo, generalmente no se pueden conseguir todos en el ecosistema, lo cual, lo que también sucede en las ciudades, lo que necesita una atracción de materia y energía hacia esos nuevos lugares turísticos impresionante en muy poco tiempo, generalmente desplazando a las economías campesinas de ese lugar, deshaciéndolas y haciendo que los viejos campesinos se conviertan en los trabajadores del sector turístico. A eso le llamo biomercantilización, porque es como poner a la naturaleza a trabajar para que veas a los ecosistemas, para que veas a las ballenas, para que veas al cocodrilo, para que incluso tenemos en el caso mexicano algunos ejemplos donde ecosistemas donde no había cocodrilos, se les puso cocodrilos ahí para que, como atracción turística, ¿no? Es decir, si solo ves un manglar, pues parece no muy atractivo a pesar de su biodiversidad, pero si lo ves con un cocodrilo, entonces acudes a ver y comprar las entradas para el recorrido ecoturístico. Bueno, estas 5 planteamientos, y con eso termino para pasar el elemento, lo que quiero destacar es cómo el capital y las relaciones de mercado se expanden a través de la naturaleza, reconfigurando todos los bienes naturales, todas las relaciones con las especies. El trabajo y la tecnología son nuestra forma de mediación con la naturaleza, que como ya lo podemos ver en sus 5 formas, es impresionante la capacidad de apropiación y reconfiguración, de rehacer la naturaleza, pero también como, por supuesto, entendemos el capital con esta dinámica cada vez más rápida puede rebasar los 3 dimensiones que mencionaba hace un momento. Los tiempos de renovación, por ejemplo, con los monocultivos, en Chile es muy común en la industria forestal, generalmente se cultiva pino y eucalipto, pero surgen las contradicciones propias de los tiempos ecosistémicos. El pino y el eucalipto son las especies madereras que crecen más rápido, pero al crecer más rápido, para poderlo hacer, necesitan más agua. Entre más pino y eucalipto se cultiva, más los mantos acuíferos se agotan más rápidamente. A su vez, la forma de monocultivo, que ustedes saben bien que es un cultivo de una sola especie, como su nombre lo indica, hace que esos cultivos peligren más frente a las plagas, porque no hay biodiversidad que controle ecológica y naturalmente a esas plagas, por lo cual requiere más agrotóxicos, es decir, pesticidas que contaminan no solo los mantos acuíferos, sino también las comunidades, por ejemplo, en este caso mapuches, que están alrededor de estas operaciones forestales. Podemos entender también la sobreproducción de agrotóxicos en el caso del régimen agroalimentario, utilizando pesticidas que ustedes saben
por ejemplo, el glifosato, que es muy común en algunas de las latitudes donde ustedes viven, y también acá es el pesticida que permite eliminar lo que dicen son las hierbas, las malas hierbas, las hierbas que no son vendibles, que no son parte de del cultivo para las exportaciones, con graves efectos ya comprobados, por ejemplo, sobre los insectos y sobre los polinizadores. No solo matan las malas hierbas, todo campesino sabe que el mayor trabajo que tiene al cultivar para cuidar a lo largo del proceso de cultivo es ir quitando las hierbas pues, que van saliendo naturalmente alrededor de las especies que sí son comestibles o vendibles, y que estarlo haciendo a mano pues es muy costoso o muy fatigoso. La forma que encontró precisamente el mercado capitalista de hacerlo es con la química, y creando estos agroquímicos que no solo matan a esas malas hierbas, también matan, por supuesto, a otras especies, y si matan a los polinizadores, a las abejas, pues todos entendemos el efecto que tiene en relación a la polinización y a la reproducción de la vida de los ecosistemas. Yo podría seguir en cada uno de estos con los efectos, no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría simplemente, como es bastante conocido, dar un par de ejemplos en el sentido de cómo se ha calculado en la extracción de oro, que para producir un solo gramo de oro se necesitan entre 450 y 1.500 litros, dependiendo de la técnica, es la minería a cielo abierto, muchas veces utilizada con grandes explosivos. Los grandes explosivos destruyen todas las rocas, de las rocas se trituran, por lo cual se necesita una enorme energía para las máquinas trituradoras, pero a su vez la disolución de la tierra y las rocas con muchos químicos que incluyen arsénico y otros pues, contaminantes y que son mortíferos, que contaminan también las aguas. Pues por eso que en el área andina, en México también, hay una enorme oposición al uso de la minería y de la minería de cielo abierto por muchísimas comunidades campesinas. Podría seguir en este caso, pero es obvio entonces que la forma en general del despliegue del capital en la naturaleza es no solo depredador, sino insostenible, porque rompe con los tiempos de renovación de la naturaleza, rompe con los tiempos de adaptación de otras especies a los cambios ecosistémicos, y rompe, por supuesto, con la capacidad de los ecosistemas para disolver, para recibir las cargas de contaminantes y las cargas de efectos que nosotros relacionamos. Entonces, la dinámica del capital no solo es translimitar estos tres tiempos ecosistémicos, sino apropiarse y modificar y hacer una naturaleza a la forma del capital, rehacer una naturaleza que convenga a los intereses del capital. Déjenme avanzar para poder, no sé por qué con el Zoom se pone lenta la presentación, entonces déjenme desconectar un momento y para hacer algunos comentarios sobre la derecha, que quizá mejor lo voy a hacer sin la presentación porque se traba. Quería compartir con ustedes algunos elementos que he encontrado al revisar pues cuáles son las actitudes de los gobernantes, las políticas que tienen que ver en relación a la naturaleza de todos ellos, y en especial pues de la derecha. Tres ejemplos de las derechas nuevas, de esta nueva oleada. Algunos autores hablan de posfascismo o neofascismo, es decir, una extrema derecha que no tiene todos los componentes del fascismo italiano o del nazismo alemán del siglo XX, pero que tiene algunas reverberaciones, algunas consideraciones de esa vieja derecha. El neofascismo o el posfascismo no tendría un tercer proyecto diferente al que en su momento
ofreció como tercera vía. Hay que recordar que el nazismo o el fascismo se ofrecieron como tercera posibilidad frente al liberalismo y frente al comunismo, es decir, frente al centro y frente a la izquierda. La derecha nazi y fascista se presentaron como tercer proyecto emancipador. Estos no lo tienen, pero tienen elementos, discursos que evocan algunas medidas extremas en relación para esta nueva derecha que ha surgido por la crisis de hegemonía del neoliberalismo. El neoliberalismo ya no es el modelo que consensa entre las clases dominantes, que las une. Las clases dominantes se han dividido tanto política como económicamente para entender cuál es el elemento que los puede unir. Esto se puede ver muy claramente entre demócratas y republicanos, que tienen diferencias importantes de cómo se tiene que seguir reproduciendo el capitalismo hoy, y tienen esas diferencias en cómo se debe reproducir el capitalismo a través de la naturaleza. Menciono algunas. En el tema de los agrotóxicos, que ya mencionaba yo por su peligrosidad, como el glifosato o estos grandes pesticidas que contaminan los mantos acuíferos o los bosques, los desiertos verdes que le llaman por ser monocultivos de pino eucalipto, Bolsonaro en algunas ha producido prácticamente en su gobierno, hoy está gobernando Lula, pero en su momento prácticamente convirtió a Brasil en el paraíso de los pesticidas. Abrió por completo la desregulación para permitir todo tipo de pesticidas. Milei en Argentina, que ustedes conocerán también muy bien, está reduciendo los aranceles para un mayor comercio de agroquímicos en toda la lógica de libre comercio extremo, podríamos decir. Yo le llamo a este tipo de medidas turbocapitalismo, es decir, abrir el comercio sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de contención. Trump, por supuesto, también abrió los permisos para el uso de pesticidas, incluso pesticidas que había sido comprobado tenían efectos sobre el cerebro humano, es decir, contaminantes, venenos, que sin embargo los tres consideran que el mercado de agrotóxicos, de pesticidas, es fundamental. El segundo elemento, simplemente para comentar, es el de cambio climático. ¿Qué ha dicho Bolsonaro? Ha dicho que el cambio climático no existe, que es una cosa de activistas que gritan. Ha dicho y negado que la Amazonía sea un pulmón del planeta y que le corresponde también a otros gobiernos o al mundo discutir lo que sucede con la Amazonía. Digamos que el cambio climático, el negacionismo, es el elemento que identifica a las extremas derechas en relación a sus posturas radicales. Milei ha dicho que no niega el cambio climático, pero que solo que hay ciclos naturales. Lo que explica es que el cambio climático podría corresponder a un nuevo ciclo natural. Pero también ha declarado esto: todas esas políticas, la está hablando contra el cambio climático, que responsabilizan al ser humano del cambio climático, son falsas, y lo único que buscan es recaudar fondos para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta. Evidentemente el desprecio contra las políticas de cambio climático corresponde a toda una posición ultra radical, no solo del negacionismo, sino de abrir lo más posible las políticas, que ahorita hablaré de los combustibles fósiles. Conocemos bien que Trump se retiró del Acuerdo de París, que ustedes recordarán es el acuerdo sobre el cambio climático, un acuerdo voluntario, o sea, muy poco, disciplinante de los gobiernos, porque los gobiernos solo lo cumplen si así lo desean, pero para reducir las emisiones de aquí durante todo el siglo, para ir reduciendo y saliendo del consumo de fósiles e irlo sustituyendo por energías renovables. Trump es conocido que se retiró del Acuerdo de París, este acuerdo internacional que mencionaba. También los informes sobre cambio climático, el propio Trump ha dicho: no me los creo, dice, no es lo que su propio informe sobre cambio climático en Estados Unidos, y ha dicho que no cree que la ciencia realmente sepa lo que está sucediendo. Esta relación que parece unir a los tres en el sentido de negar los conocimientos científicos en torno del cambio climático, pareciera unir un discurso de derechas
que en general no solo es negacionismo del cambio climático, sino descalificación de todas las voces que alerten sobre el cambio climático, tildándolas de zurdos, de izquierda, de socialistas. Hay una larga tradición en Estados Unidos sobre identificar las políticas ambientales. Ellos pues se han dado cuenta en realidad que una política ambiental que realmente es crítica va al modo de producción, va hacia las relaciones de trabajo, va hacia las relaciones de consumo, criticándolas como un modo insostenible de la vida, y por tanto identifican, incluso hay un eslogan en Estados Unidos en relación a que los verdes son los nuevos rojos, o incluso la idea de que detrás de la mascarada verde ecologista está el rojo comunista de reordenar y repensar la reproducción material de la vida. Y creo que tienen un poco de razón en decirlo, porque el cuestionamiento que hacemos desde el ecologismo radical y desde el ecomarxismo o desde otras disciplinas cuestiona no el centro del consumo y no solo las energías insostenibles como los combustibles fósiles, sino en general el modo de apropiación de la naturaleza por el capital, y por el otro lado, lo insostenible de la producción y el consumo infinitos en ecosistemas finitos. Para ir casi terminando, los fósiles, en el caso de los fósiles, Bolsonaro ha dicho qué fue lo que promovió Bolsonaro durante su gestión: la ampliación de los subsidios a los combustibles fósiles, esto hasta quizá 2040. Claro, Lula ha venido a revertir algunas de estas medidas. Hay ampliación de los biocombustibles. Los biocombustibles son una de las soluciones que decimos siempre que hablamos en materia ecologista y ambiental, de las soluciones falsas del mercado capitalista, del greenwashing, porque se producen combustibles para los autos con base en parte o total con caña, con alcohol, con maíz, que se puede producir energía, solo que hay una contradicción fundamental, y es que de por sí ya tenemos miles, millones y millones de hectáreas destinadas a la producción del forraje para el ganado, que ya lo he mencionado, y es imposible mantener el crecimiento del uso del suelo y de las tierras ahora, no solo para el destino para que la gente coma, tampoco para que las vacas coman, sino para orientarlo para que los autos coman, por decirlo así. Es un absurdo ambiental acaparar tierras para la producción de biocombustibles. Bolsonaro permitió el incremento de los biocombustibles, por supuesto, muchos de ellos orientados también y destinados a las exportaciones hacia Estados Unidos. El propio Milei ha hecho o ha ofrecido acrecentar la exploración y la explotación a través de la privatización. Es un modelo que también en México estuvo en discusión antes de la Cuarta Transformación, en el sentido de poder seguir explotando los yacimientos petrolíferos a través de la privatización. De hecho, hay información sobre cómo ciertas acciones de los inversionistas petroleros, por supuesto, se fueron a la alza con el triunfo de Milei. Lo que podemos ver es este turbocapitalismo, insisto, un capitalismo radical, aún más radical, si es que hay un capitalismo benévolo. Y el propio Trump, en este caso, ofreció y está ofreciendo, ahora que intenta regresar a la presidencia, revertir las políticas ambientales de Biden. Por supuesto, es opositor a las regulaciones en relación a la producción de combustibles fósiles, y es conocido que el capital fósil, el capital petrolero, está detrás y estuvo detrás de las campañas del propio Trump. El propio Trump pidió que las compañías petroleras reunieran millones de dólares. Decían, ustedes tienen la capacidad de reunir estos fondos para mi propia campaña. En el caso de la minería, estoy abarcando algunos de los elementos de este despliegue del capital. Bolsonaro permitió la minería y se acrecentó durante su mandato de la minería ilegal en todo el Brasil, pero también promovió la minería, que empieza a ser un poco desquiciante, en las reservas indígenas, y legalizó la minería en el Amazonas.
es decir, una apertura radical de los mercados de inversión del extractivismo más ramplón en lo que sabemos es un ecosistema vital para el planeta. Básicamente esta posición radical de todas las extremas derechas o de los gobernantes de derecha radical o neofascistas o posfascistas, como les queramos decir, tienen esta prácticamente un acuerdo, aunque no lo digan así, pero es un consenso sobre cómo permitir abrir las inversiones y abrir el libre mercado en los procesos de los ecosistemas y en los procesos extractivos. Mi ley ha provocado también una alza en lo que llaman la fiebre del cobre y nuevas inversiones en la extracción, y el propio Trump ha permitido y promovió extracciones mineras en territorios de los pueblos indígenas, territorios que son sagrados. Esto es muy similar a un caso en México del pueblo Huirrárica, que estaba siendo afectado por las concesiones mineras que en tiempos del presidente Calderón, que también de derechas, en general, tanto Fox como Calderón como Peña Nieto entregaron millones y millones de hectáreas. Se calcula que es hasta entre el 30 y el 40% del país en materia de exploración. Por supuesto, no todo ese territorio está en extracción, pero una política promovida incluso desde antes, desde la década de los 90, para abrir al capital extractivo la minería. Bueno, ¿por qué digo esto? Ahora, si vemos ya las dos dimensiones muy claras. La extracción, la relación del capital con la naturaleza, debemos reconsiderarla y redimensionarla, como he dicho, no solo en su papel extractivo, que es el que más conocemos, sino en el papel que juega el capital para rehacer la naturaleza, destruyendo el mundo, las condiciones de vida humana y no humana, no solo agotando, no solo es una cantidad por la cantidad, aunque este tema es fundamental, no es solo la cantidad de bienes naturales que se agotan, se degradan o se contaminan, sino la forma de control ecopolítico que se hace sobre las tecnologías, sobre las formas de utilización de la tierra, sobre la gestión del agua, sobre las exportaciones de bienes naturales a través de la materia y la energía hacia los centros dominantes. Asegurar estos flujos de materia y energía hacia las élites más poderosas, hacia las ciudades, hacia los centros de poder y desde el sur al norte es lo que llamamos un régimen ecológico mundial. Y por el otro lado, lo que estamos viendo es que los gobiernos de derecha extrema están haciendo en sus políticas, rompiendo todas las barreras sociales, legales, para acceder a los bienes naturales y mantener estos flujos energéticos del régimen ecológico mundial, pero con una enorme dosis de violencia, por un lado, y una enorme dosis de libre mercado, un libre mercado que por eso he llamado turbocapitalista, porque radicaliza, destruye toda regulación, todo límite, toda contención, pero que lleva la lógica del capital en sí misma. Es decir, es lo que necesitan numerosos inversionistas, es lo que necesitan grandes corporaciones, es lo que necesitan grandes empresarios, destruir siempre toda regulación y todo obstáculo socioambiental, socioecosistémico, para mantener la lógica de acumulación, a pesar de las consecuencias que esto produzca. Es en ese momento donde estamos. Quisiera ir terminando diciendo que tenía un par de datos más que dar, pero para cerrar y poder iniciar también la conversación, que así como he denominado turbocapitalismo estas posiciones de extrema derecha, los gobiernos de izquierda han, Gudinas, que es un especialista, digamos, también quizá uno de los más conocidos de América Latina, ha denominado la posición de los gobiernos progresistas como de capitalismo benévolo, con la idea de que no detienen esas inversiones, por ejemplo, extractivistas, especialmente en el área andina, sino que se les pone un impuesto, un gravamen para el redistribuidor, es decir, a partir de la devastación de los ecosistemas. Sin embargo, son gobiernos que han puesto impuestos y gravamen para destinar esos dineros a el combate a la pobreza, a la redistribución de la riqueza, y por eso le llama Gudinas este tipo de capitalismo benévolo.
un capitalismo más redistribuidor, que hace que la gente, por supuesto, tenga mejores condiciones de vida, pero a costa, por ejemplo, de mantener esta lógica del extractivismo minero que muchísimas comunidades resisten hoy en México, en América Latina, en el área andina. Estas son las contradicciones que tenemos hoy en relación a las derechas, que prácticamente se saltan todos los límites antes permitidos, y gobiernos progresistas que permiten que la acumulación y el despliegue del capital se siga realizando, pero con algunas mitigaciones, algunas regulaciones, algunas formas de redistribución de la riqueza que sin embargo no llegan a agotar o detener la lógica del capital. De este tamaño es hoy la crisis, y esto es el tamaño de entender el peligro que representan los gobiernos de extrema derecha en relación con los ecosistemas y la naturaleza, y reconocer las contradicciones y límites que tienen los gobiernos progresistas. De esto depende no solo el futuro de la humanidad, depende el futuro de la vida humana y no humana, porque hoy, y con eso quiero concluir, el capital es el principal vector de extinción de lo vivo. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, César Pineda, por darnos este conversatorio. Bueno, si algunos tienen algunas inquietudes para plantear, pueden levantar su mano o abrir micrófonos y plantear sus inquietudes. A mí me llegaron algunas por WhatsApp. Cualquier cosa también por chat pueden escribir. Me llegó la siguiente pregunta que dice lo siguiente. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que consideras hoy más urgentes? Sandra, si quieres, juntamos varias y ya para... Perfecto, perfecto, sí. La siguiente, ¿qué estrategias encontrás más efectivas para generar conciencia y movilizar a las personas en torno a las causas ambientales? Dale, Martín, ¿sí? No, yo quería preguntarle a César, el panorama que pintaste es bastante desolador, ¿no? Y quería preguntarte, ¿qué opciones te parece que tenemos? Porque hoy día me parece que la cosa políticamente está dividida entre unas nuevas derechas extremas eh, y unas políticas de capitalismo benevolente, pero ninguna de esas dos opciones da una respuesta viable para lo que es el medio ambiente socionatural. Entonces, ¿qué opción a eso se te ocurre posible? No sé si hay alguna más o... eh, Ismu Valle, bueno, acá salió esta Sí, adelante. otra. sería El papel. saber ante el cambio climático, digamos, qué perspectivas en términos casi como, pues, de lectura cercana hay como de situación, pues, de crisis y, digamos, en una lectura, pues, que pueda medio predecir en términos de tiempos. Pues esta situación tan compleja que ahorita estamos viviendo, pero que se está acelerando terriblemente. Gracias. ¿Alguna más? No sé si alguien más quiere plantear algo más. ¿Qué mensaje le darías tú a las nuevas generaciones en relación a todo este rehacer que pareciera ser que está justamente armado desde el capital, ¿no?
Sí. Bueno, a ver, primero, son muy buenas preguntas y bueno, como no había mucho tiempo, no pude hablar de muchas alternativas, pero eh, creo que hay que irnos identificando y creo que todos y todes nos tenemos que ir. Yo empecé a investigar sobre esto porque se vino como un problema práctico, no como un problema solo teórico o por una conciencia ambiental, sino porque en el trabajo con las comunidades con las que he trabajado muchas décadas, se vino una oleada de invasión a sus territorios que no entendíamos por qué estaba sucediendo o que era una nueva forma, mientras en los 90s se daba la oleada privatizadora, en los 80s y los 90s, la oleada privatizadora sobre bienes estatales, ¿no? Las compañías, el desempleo, etcétera. Lo que vimos a partir de, al menos en México, a partir de la primera década de este siglo, era una expansión de las inversiones hacia territorios campesinos que en México estaban protegidos antes por un legado desde la revolución de que no podían venderse las tierras campesinas en su formato ejidal o comunal, y esto nos obligó a repensar qué es lo que estaba sucediendo con estas inversiones, con la lógica del capital sobre la naturaleza. Y creo que en ese sentido todos estamos obligadas a más o menos informarnos, este es el primer elemento, de los límites de la naturaleza, los límites planetarios. Un grupo de expertos encabezados por, es un panel de científicos encabezados por Rockström, han calculado, también vinculado a la pregunta que hacía Imuris, en relación a las dimensiones, lo tenía en la presentación, pero no sé por qué se pone tan lenta, las dimensiones que son de peligro para la seguridad humana. Uno, por ejemplo, que no es tan conocido, es la acidificación de los mares. Estamos derramando tantos tóxicos y tantos componentes químicos en las aguas que si se contaminan los ríos, pues muchos de ellos llegan a los mares y los mares mismos están siendo contaminados. Por ejemplo, ese es un límite planetario que ellos han identificado porque al acidificarse los mares, es decir, subir el ácido o su componente, digamos, químico de los mares, esto puede hacer que los corales mueran. De hecho, ya están muriendo, muchos de ellos en muchas zonas. Pero los corales son básicos ahí ponen los huevecillos muchísimas especies, son lugares de refugio para muchas especies y por tanto para la reproducción de la vida en el mar. Y en buena parte de nuestra vida depende de la vida marítima, aunque no lo entendamos directamente. Estos límites en relación a los problemas más urgentes son 10 dimensiones, bueno, 9 a 14 dimensiones, dependiendo de la versión actualizada. Ustedes pueden googlear límites planetarios y ver ahí precisamente para dimensionar cuáles son estos problemas que habían dicho más urgentes. Está el uso de tierras, es decir, la deforestación que hace cambiar los bosques y las selvas a monocultivos para, para hacer comer a las vacas, porque es básicamente eso. Es decir, hoy se destinan mucho más tierras para hacer comer a las vacas que para hacernos comer a nosotros. Es una cosa muy impresionante en términos de datos. Esa es una dimensión de un problema muy urgente, la acidificación de los mares, por supuesto el cambio climático, entre otras dimensiones que algunas ya estamos en zonas de peligro, otras están por volverse límites rebasados, y yo recomendaría mucho informarse a partir de googlear estos límites planetarios porque es muy, digamos, ilustrativo de todos esos límites que se han rebasado o están por rebasarse. Por el otro lado, creo que el papel del Estado, pero que tiene que ver con el papel de cómo regulamos nuestra relación con los ecosistemas, por supuesto, en un periodo inmediato tendría que ser de carácter regulativo keynesiano, es decir, tiene que ponerle límites inmediatos a toda la industria, pero el problema, por eso varios autores decimos, uno lo dice Jason Moore, otros digo yo, la lucha en defensa de la naturaleza o del ecosistema es lucha de clases, porque obviamente todos los grandes capitales defienden
y toman acción política contra los gobiernos, no solo contra las comunidades afectadas por el despliegue del capital en la naturaleza, sino todo aquel que quiera regularlos, ponerle camisas de fuerza o candados a sus formas de reproducción y de agotamiento de los bienes naturales. En México, por ejemplo, esto sucedió. Entonces, ahí creo que tiene que ver el papel del Estado muy importante. Por un lado, la iniciativa, es decir, sí sirve y sí hay una diferencia, aunque parezca estructuralmente que no sea radical, entre elegir gobiernos con los que se puede dialogar y con los que se puede promover leyes de regulación y las locuras y delirios de la extrema derecha, que es imposible hacerlo. Esto por un lado. Pero es muy importante poder promover e incidir en regulaciones. En México, el propio gobierno de la Cuarta Transformación lanzó una iniciativa, es la ley más avanzada, es la única de las leyes de todo este sexenio que diría es una ley que realmente detiene y frena al capital minero en concesiones de agua, en tiempos de concesión, en formas, pero al llegar al Congreso, por supuesto, el gran capital minero, que en México está concentrado en unas cuantas manos, se puso a cabildear, a amenazar al gobierno, a comprar diputados, incluso de los diputados de izquierda, y frenó esta ley y quedó una ley, pues digamos, mucho más laxa, una ley que es mucho más permisiva y que no resuelve el problema que las comunidades habían estado demandando en relación al agua, la contaminación, etcétera. Por eso, lucha de clases. Es indispensable, por supuesto, promover y ver de qué lado están los intereses del capital y los intereses de la reproducción de la vida. No es de un sector, de un partido, es decir, ponerse del otro lado, y hoy del lado del capital está un lado destructor de la vida humana y no humana, y del otro los que queremos defender la vida humana y no humana de la cual dependemos. Entonces creo que el papel del Estado es regulador, pero también avanzando de las experiencias más, digamos, fértiles de cómo regular la relación. No quiere decir que tenemos que dejar de producir, no quiere decir que debemos dejar muchísimas cosas de nuestra relación. Nosotros dependemos de la intervención en la naturaleza para poder sobrevivir, y en ese sentido yo diría que es como tenemos, aunque eso hablaré tantito al final, de recuperar estas experiencias de gestión comunal de los bienes naturales. Ahorita regreso sobre eso. Ahora, creo que políticamente, en este otro lado, por un lado la incidencia, es decir, elegir gobiernos que sí regulan, incidir en las leyes de la regulación, pero por el otro lado está también la movilización. Antes de la pandemia estaba emergiendo de manera muy esperanzadora un movimiento de jóvenes en el norte del mundo contra el cambio climático. Se movilizaron 9 millones de jóvenes. No es un tema menor. Yo, más que decirle a los jóvenes, creo que los jóvenes hoy están más preocupados sobre esto. Este término de ecoansiedad, si bien ha surgido para la preocupación que sienten las nuevas generaciones, especialmente los adolescentes y las adolescentes en torno de este tema, que están súper informados al respecto generalmente. Sin embargo, se convirtió en acción política. Mi visión es que el movimiento comunitario del sur debe aliarse con el movimiento juvenil del norte. Es la única fuerza política global que realmente puede tener un impacto, como han tenido el impacto, por ejemplo, las acampadas hoy universitarias por el tema de Palestina, es decir, los universitarios, los jóvenes en los centros del norte que tienen mayor voz por ser los centros de poder en el norte, aliados a el movimiento comunal de defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales, es una fuerza que hay que construir, una ligazón que hay que, digamos, trabajar en las próximas décadas para que se dé esta unión, porque creo que hay esta perspectiva civil de las calles, de la juventud, que critica el cambio climático y a la clase política, unida a las formas de gestión comunitaria, las otras formas de vida de los pueblos indígenas y de los campesinos en el sur global. Creo que esa es otra tarea política fundamental y que hay que educarnos en torno de ambos movimientos y tratar de hacerlo. Y por último, creo que todas las alternativas para la gestión alternativa, para la gestión de la naturaleza de manera sostenible están ya existen. De hecho, funcionan en muchos lugares.
pero el capital no permite que se extiendan porque nuestra vida depende de la reproducción material del capital. Y en ese sentido, es casi imposible echar atrás a los grandes intereses de los capitales que hoy están expandiéndose sobre la naturaleza. Pero al menos en México, pero también en otras experiencias, hay maravillosas experiencias de lucha y autoorganización comunal. Una de ellas es Cherán. El 80% de su bosque había sido deforestado ilegalmente. En México es ilegal la tala inmoderada, pero había sido además capturada por el narcotráfico. Es decir, no eran cualquier compañía ilegal, era una compañía que utilizaba al narcotráfico para deforestar y devastar el monte, las montañas, bajando, decían, 30, 40 camiones llenos de madera diario. Hubo un alzamiento popular en Cherán, un alzamiento indígena, es una comunidad purépecha del estado de Michoacán, donde también estaban agotando los pequeños arroyos y los mantos acuíferos. Hubo un levantamiento popular y tomaron literalmente a quienes detuvieron a quienes llevaban los camiones llenos de madera, aunque iban armados, pero el pueblo entero los detuvo, los bajó y los expulsó de la comunidad. Muy asustados porque pensaban pues que el narcotráfico iba a regresar a tomar represalias. Formaron fogatas en cada esquina, en todas las entradas de la comunidad, y empezaron a formar lo que hoy es un verdadero gobierno comunal. Expulsaron a los partidos políticos, empezaron a reforestar, empezaron a hacer proyectos comunitarios y recuperaron, y el narcotráfico no pudo regresar a la sobreexplotación de maderera. En ese sentido, hay una reintegración comunitaria. Es uno de los ejemplos donde la gente va y acude a saber cómo funciona su gobierno comunal basado en asambleas, curiosamente, una asamblea por barrio, son 4 barrios los del municipio de Cherán, que forman un consejo de queris ampliado, porque antes era un consejo como de ancianos, y las mujeres, los jóvenes dijeron, pues ya no solo hombres ni solo ancianos, sino ahora toda la población elige a los queris. Y los queris están mandatados por asambleas. Una experiencia gigantesca y que buena parte de los movimientos acá conocen. Y cerraría diciendo, hay otra experiencia muy importante, también en México, en Oaxaca, les llaman sembradores de agua. En una región se empezó a agotar el agua, son pequeños agricultores, también indígenas, pues se empezó a agotar el agua, y sin agua y sin poder producir, la gente empezó a migrar, especialmente los jóvenes, es decir, se estaban deshaciendo las comunidades, migrando hacia Estados Unidos. O sea, es una catástrofe, o sea, es sequía más migración, en una zona además donde también se quería poner una minera muy cerca. Es una situación de desastre. Las comunidades hablaron entre sí y decidieron captar agua de lluvia con trabajo comunitario. Construyeron varias obras, canales, canaletas, ollas, que redirigen el agua de lluvia directamente a inyectarlo en los pozos. Los pozos tenían ya 50, 70 o hasta 90 metros de profundidad para poder sacar el agua, lo que implicaba un costo energético gigantesco, ¿no? Y también un costo para las comunidades. Después de 5 años de reinyectar agua a los pozos, el agua está hoy a 2 o 3 metros bajo tierra del nivel de tierra. Es decir, sembraron agua. Pero además, en las asambleas han construido nuevos reglamentos de cómo se debe ir transitando hacia nuevas formas de cultivo que gaste menos agua, sancionar a quien gasta agua y cuidar el agua de la región que tiene pues escasez profunda, estrés hídrico. En ese sentido, es una experiencia donde también todo el mundo acude para ver cómo se regula la relación metabólica con el ecosistema. Menciono estas porque entonces, y con eso concluyo, creo que hay muchas tareas que salen. No solo es concientizarnos de los efectos contaminantes o del efecto del consumo individual, sino entender la gran batalla de nuestro tiempo que se está dando por los pueblos en defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales, por los jóvenes en el norte, claramente política, claramente en los parlamentos y con los gobiernos. Por un lado es una lucha política, la lucha en defensa de la tierra y el territorio es lucha de clases. Y en ese sentido, pensar en toda la acción política que puede haber al respecto. Y
las tareas que nos tocan, creo, a todos en relación a estas experiencias, tanto las de defensa del territorio como las experiencias de gestión novedosa o de reactualización de viejas prácticas de gestión del territorio, creo que hay que conocerlas e informarnos como primera tarea, es decir, saber dónde están, cómo funcionan. Creo que se puede acompañarlas, solidarizarse, ¿no? Entablar desde recolectas hasta visibilizarlas, que es otro tema distinto a simplemente acompañarlas, y si es posible, aprender de sus prácticas. Lo genial sería que pudiéramos reproducir en otros lugares pequeñas prácticas también nuevas de gestión con los bienes naturales. Es difícil en las ciudades, es difícil, pero también hay experiencias de gestión colectiva de los bienes comunes en ciudades. No son tantas, no solo desde los huertos comunitarios o los huertos urbanos, sino también en lógicas colectivas en las urbes. Creo que hay una gran tarea colectiva por informar, aprender, visibilizar, acompañar, proteger a estas experiencias de la represión, del aislamiento, en la medida de lo que ellas pidan y también nos dejen acompañarlas, y sobre todo ver si a partir de esas prácticas podemos empezar a reproducir nuevas relaciones entre nosotros y el mundo no humano. Muchas gracias. Leo el chat. De las pocas izquierdas en ciernes de Latinoamérica, pese a que estamos hablando de derechas, la de México que está floreciendo, por mencionar el 2 de julio, mi pregunta es, en cuanto a su tema expuesto, ¿hay posibilidades de ver opciones positivas para el futuro? Bueno, hablaba yo ya de estas. Creo que estamos en un momento crucial y creo que lo que tenemos que hacer, como hicieron muchos y muchas en el pasado histórico, es a pesar de las oscuras perspectivas que hay en relación a la devastación ambiental, es no bajar la cabeza ni la lucha. Es decir, ¿qué hubiera sido de aquellos y aquellas? ¿Qué sería de nosotros si se hubieran dado por derrotados y derrotadas quienes les usurparon las tierras en el siglo XVI? ¿Qué sería de nosotros y nosotras sin organización y derechos laborales? ¿Qué sería, siempre explico a mis estudiantes que también son muy jóvenes porque la información es muy, muy alarmante, pero así como el colonialismo terminó, como el esclavismo terminó también por la lucha, los países colonizadores fueron expulsados y la regulación del trabajo permitió nuevos derechos y hacer vivible, un poco más vivible la vida. Creo que esas experiencias nos muestran que a pesar de lo terrible de la situación que hoy vivimos, incluso planetaria, no podemos echarnos atrás y que no solo depende de nosotros estas formas de visibilización, de acompañamiento, de aprendizaje y de reproducción de nuevas prácticas con la naturaleza, sino que el futuro de la humanidad y del mundo no humano depende de nuestra acción. Creo que se está expandiendo la acción en defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales. Es una necesidad, no es solo por conciencia ambiental, así como se decía que tenías como que leer El Capital o a Marx para darte cuenta de tu conciencia de clase. Bueno, en los hechos es que las contradicciones que está provocando el capitalismo en la naturaleza están haciendo que cada vez más gente se dé cuenta de lo que está sucediendo y está surgiendo cada vez más organización, cada vez más límites, cada vez más gente que cuestiona, y eso es un campo de oportunidad. Aunque suene horrible, pero el campo del desastre de climático, de la sequía y de otros elementos de desastre abren la oportunidad para que más gente entienda y viva literalmente lo que es el capitalismo y podamos avanzar en la autoorganización y en la concientización hacia la defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales. Patricia, creo Muy que bien, sí, ¿verdad? Patricia. Sandra, tú nos dices. Sí, sí. Bueno, yo quisiera saber cómo se le responde a quien te dice, yo me puedo quedar sin trabajo si se hace esto que tú dices, ¿no? Porque mi trabajo depende de algunos de los eslabones de la cadena de la explotación de la tierra. O soy minero, o soy no sé, alguna cosa que dependa que forme parte de la cadena de explotación de la tierra.
creo que nosotros y todos tendríamos que pensar bueno, es que las versiones más radicales, por supuesto, hablan de la planificación de la producción en relación también al ambiente, es decir, una gestión que no es productivista, como fueron las economías centralizadas del mundo soviético, sino, por eso se habla de ecosocialismo. Yo hablo, por ejemplo, de la gestión en bioregiones, es decir, no podemos pensar que la gestión política en municipios o comunas o lo que en cada país tiene está por fuera de los ecosistemas, ¿no? Es decir, se tendría que gestionar, y esto no es una locura, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, eso exigió, por ejemplo, al gobierno de la Cuarta Transformación de Obrador, que cambiara la perspectiva no solo de su municipio, sino de la gestión de toda la cuenca. Y esto hizo cambiar, por supuesto, todos los planes de gobierno en relación a cómo están contaminados los ríos desde la montaña, cómo bajan hacia lo que fue el sistema lacustre, y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra disputa con el Estado cómo se gestiona esa cuenca. Ahora, creo que necesitaríamos pensar cómo hablamos efectivamente con la gente que depende directamente, mi ejemplo siempre favorito es de la industria de refresquera, de la industria de las bebidas gaseosas y embotelladas. Esta industria es quizá de las más insostenibles, pero fíjense, es de las menos vitales. Es decir, en este momento podríamos detener la industria en su totalidad y podríamos seguir viviendo, o sea, no pasa nada, pero efectivamente afectaría a la economía y a millones de trabajadores. Entonces, ¿cómo pensar efectivamente en un proceso de larga duración donde sustituimos empleos, incluso, por ejemplo, en toda la vertiente agroecológica se habla de cómo la industria hoy es intensiva en capital y poco intensiva en mano de obra, y cómo regresamos en ciertas áreas de la economía y en ciertas industrias a una intensificación de la mano de obra que daría mucho más empleo y que permitiría reintegrarse a sectores que hoy cada vez necesitan menos trabajadores por el proceso de tecnificación que a su vez requiere muchísima energía. En este sentido, habría que pensar en la planificación a mediano plazo, pero todo esto depende de condiciones políticas que hoy no tenemos. Por ejemplo, hoy hablar de cancelar la industria de Coca-Cola, parece una locura, es una utopía, o sea, parece más difícil que la Revolución Rusa y la Revolución Francesa juntas, ¿no? Es decir, por eso se habla de que parece más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. este, eh, pero tenemos que hacerlo, es decir, tenemos que volver a las discusiones de cómo sería una sociedad gestionada ambientalmente de manera sostenible, y esto pasa por efectivamente repensar cuáles industrias son indispensables, cuáles no podemos dejar pues, de producir. La industria alimentaria, por ejemplo, requeriría una transformación importante en sus formas de cultivo, pero necesitamos cultivos como han sobrevivido todas las civilizaciones desde el descubrimiento y la formación de la agricultura. De eso depende la civilización, de la agricultura. Pero industrias como esta, tanto la del automóvil, pero la del automóvil mueve al mundo, es aún mucho más importante que la industria de la alimentación envasada o de las gaseosas, son industrias insostenibles. Para fabricar un solo auto se necesitan 10.000 litros de agua. Es uno. En México, por ejemplo, en la Volkswagen, que está aquí en el estado de Puebla, se producen entre 2 y 3 millones de autos al año. Por supuesto, se están agotando todos los mantos acuíferos. Es insostenible, aunque fueran eléctricos. No sé, cuando le decimos que vamos a cambiar a la energía renovable, pareciera que el auto y la materia que necesita va a salir espontáneamente de los árboles y agroecológicamente. Y es decir, se necesitan plásticos, se necesita metal, se necesitan pinturas, se necesitan materiales. Es decir, el auto en sí mismo es insostenible, no solo por sus combustibles fósiles. Entonces, esta respuesta es insatisfactoria porque pone la claridad también en el horizonte de transformación. Es decir, también nos toca rehacer nuestra discusión, de así como se tenían en los 70s, en los 60s, sobre un mundo nuevo, el socialismo, etcétera. Necesitamos replantear
estas discusiones, no solo en tono ambientalista, sino en el tono hoy de que es necesario reorientar la sociedad en su conjunto, la producción y el consumo, y eso necesitaría límites, límites al consumo, que hoy suenan, es una locura pensarlo, límites a la producción, que hoy en medio del capitalismo pues parece simplemente un sueño, pero el problema es que si no logramos ese sueño, el capitalismo nos lleva hacia el desastre. Muy bien, clarísimo. Ireri, ¿tú ibas a decir algo que habías levantado la mano? Estás muteada. Ya. César, yo tenía un comentario que hay un montón de experiencias a lo largo de toda América Latina y ahora cada vez más en África, que hablan de la posibilidad, como esto de Cherán, en el Estado de México hay una parte, yo pensé que hoy vendría el coordinador, pero no llegó. Por ejemplo, un ejemplo de 16, 17 ejidos que se unieron para cuidar el bosque, y es uno de los bosques más preciosos en este momento, y poco a poco transitaron a la agroecología, pero entonces tienen al lado Valle de Bravo y el robo del agua, entonces se organizaron para la defensa del agua y para generar nuevas maneras de introducir, una cosa los va llevando hacia otra, ¿no? Ellos también han tenido intervención digamos, de las industrias depredadoras y lo sacan. Pero yo quería preguntarte, justo porque hablabas del narcotráfico, que yo lo llamo siempre empresas criminales, porque claramente son enormes empresas las que están atrás. Y hay una parte que a mí que no alcanzo yo como a entender cómo funciona, porque me da la sensación de que estas empresas organizadas llevan hacia el extremo el uso de la fuerza humana, del animal humano, como fuente de ganancia, ¿no? Ya no es solo las horas de trabajo, sino son procesos de depredación totales, que puede ser los chicos que secuestra el narco y los hacen sus esclavos, pero pensaba también en, por ejemplo, cómo Bukele, a través de la opresión de los cuerpos de los jóvenes varones, saltando cualquier ley de derechos humanos internacional, ha logrado generar altas ganancias políticas, económicas, etcétera. O sea, visto esos seres humanos jóvenes, que es también lo que usan las industrias criminales, como animales de trabajo y de producción y de sostenimiento del gran capital. ¿Qué podrías decirme sobre eso? Sí, yo le llamo capital criminal. Los académicos de Zacatecas, de la Universidad de Zacatecas, tienen un gran trabajo teórico sobre el capital criminal y su funcionamiento. Creo que el capital criminal se ha extendido, siempre ha existido, pero se ha extendido precisamente por la intensificación de la globalización del libre mercado. Si uno entiende que se abren las fronteras y se multiplica el comercio internacional, es casi imposible frente al el enorme, creo que no dimensionamos, cuando la pandemia, creo que pudimos dimensionar esto de que se traben, por ejemplo, los grandes buques que transportan cosas en ciertos lugares y que el tráfico de mercancías es como nunca antes impresionante, de millones y millones y millones de toneladas de mercancías, que es imposible regularlas. Es decir, llegas a un puerto y nadie se va a poner a revisar buque por buque, contenedor por contenedor, y por eso hay un tráfico impresionante de mercancías ilegales. No solo de mercancías, bueno, de los estupefacientes o de las drogas, también de los cuerpos, pero también de otras cosas, por ejemplo, de copias pirata de jeans, copias pirata de maquillaje. Es decir, esto es impresionante, el capital que duplica, por decir así, la imagen del capital legal con el capital criminal, que están íntimamente imbricados.
creo que también hay un campo de oportunidad en el sentido de que varios gobiernos, e incluso académicamente también se habla ya de desglobalización, porque haber abierto por completo las fronteras está provocando un crecimiento incontrolado del mercado mundial. El mercado mundial hoy es un gran monstruo de 1000 cabezas. Eh, Ningún gobierno tiene capacidad realmente para regular en los hechos el tráfico de materia y de mercancías. Y digo de materia porque, por ejemplo, la tala ilegal en Michoacán terminan esa madera, por ejemplo, en China. Eso necesita una gran logística que no es del pequeño, efectivamente, de pequeñas empresas criminales que se robaron ahí un par de camiones de madera. Eso es una industria. Efectivamente, la industria criminal es el hijo no deseado o el hijo no reconocido, mejor dicho, del neoliberalismo. O sea, formalmente el libre mercado debería promover y las regulaciones que están en contra del el libre mercado, que están en contra de las grandes regulaciones, pues dice eso se produce por la regulación del Estado. Sin embargo, hay una simbiosis entre capital legal y capital criminal por su enorme crecimiento. Yo siempre explico de día creció Walmart y de noche creció la venta de drogas, o sea, da igual. Y su imbricación en el lavado de dinero tiene una conexión directa. Entonces, creo que lo que está avanzando y que creo deberíamos estar conscientes de la ruptura también o crisis de la hegemonía del neoliberalismo. El problema es que está siendo esa crisis acaparada por las derechas. Es Trump quien está hablando de cerrar algunas fronteras, de poner aranceles, es Meloni en Italia, es decir, no es la izquierda la que, curiosamente es la izquierda la que debió históricamente decir eso. Bueno, ya vimos que el mercado no funcionó, pongamos más regulaciones, volvamos a economías más pequeñas, más controlables, que nos permitan dirigir y regular lo que es los excesos del mercado. Y sin embargo, es la derecha. Entonces hay una confusión aquí grave y por eso necesitamos en este tipo de espacios, en nuestros circuitos, repensar hoy la discusión sobre la regulación, sobre los límites del capital, sobre los límites del mercado. Y es un proceso de politización básico. Es decir, ¿qué está haciendo la izquierda, qué está haciendo la derecha o los gobiernos progresistas? Yo creo que solo se puede solucionar con desglobalización, desconexión de ciertas industrias y desconexión de ciertos circuitos de mercado. Suena muy lejano, pero creo que hay que construir las condiciones en el mediano plazo y más ahora que ya no todo el mundo ya no está funcionando el neoliberalismo incluso en la mente de las élites. O sea, algunas están hablando, como dije, están divididas. Entonces me parece un campo de oportunidad. Creo que el control de los cuerpos bueno, nos amplía, por supuesto. Creo que efectivamente el control de los cuerpos humanos y no humanos, hay que decirlo, yo siempre también doy el ejemplo de que pensemos que las vacas o los cerdos, las cerdas están puestas a trabajar todos los días, esto se puede ver en muchísimos documentales, pues que es una forma como de explotación. Las cerdas prácticamente viven toda su vida no humana embarazadas, están produciendo cerditos todo el tiempo. Es una cosa que podría considerarse una tortura, es decir, tirados ahí ya para toda su vida por la industria de la carne. La manipulación y el control de los cuerpos siempre ha sido parte del control del capital, no solo porque inicia con un mercado esclavista que controla la producción hacia los grandes mercados emergentes en el siglo XVI y XVII del sistema mundo, sino por el control del cuerpo y la subjetividad del trabajador en la fábrica, que hoy también hubo una renovación del control de los cuerpos, los tiempos, las formas, la subjetividad, ser más productivo, producir más, competir entre trabajadores. Es decir, está claro que la mente y el cuerpo del trabajador en el trabajo manual sigue siendo evidente.
en las fábricas de sudor que producen nuestra ropa. Las trabajadoras mexicanas, sea en Los Ángeles o sea en la Sierra de Puebla, no pueden ir al baño. Algunas de ellas tienen que orinar en su lugar de trabajo, son hostigadas sexualmente, no pueden hablar entre ellas. En las fábricas de China las huelgas se hacen por WhatsApp, porque no pueden hablar entre ellas. En fin, el control de los cuerpos es parte del capital, es el capital mismo. Y en ese sentido me parece muy importante entender que este crecimiento expansivo y descontrolado del mercado, pues abrió las fronteras y todos los límites para pensar también en la venta de cuerpos, en el control de los cuerpos para servicios sexuales. Es decir, es el capital en su lógica neoliberal de expansión y destrucción de todas las fronteras políticas, legales, territoriales, ambientales, la que produjo este fenómeno, o al menos lo hizo crecer más que ya existía. Entonces, me parece que, por eso digo que el proceso de politización en torno de los temas ambientales rápidamente se convierte en una crítica antisistémica. Y lo que he visto en talleres, en charlas como esta, es que la gente muy rápidamente, porque además vive el capitalismo, es experta de vivir en el capitalismo, ata rápidamente toda su experiencia cotidiana a una lógica insostenible del capital. Y por eso me parece un campo de oportunidad para la politización. Creo que es muy importante también vincular nuestra discusión efectivamente para politizar y cuestionar estas redes criminales o capital criminal o empresas criminales. Yo también digo, siempre son empresarios radicales, ¿no? Es decir, solo disputan el mercado a balazos, pero lo que hay entre Coca y Pepsi también es una guerra. Guerra monopólica, guerra por territorios, guerra por destruir al competidor, solo que en el caso de los empresarios radicales, pues lo hacen asesinándose y asesinando a los que estén alrededor. Al menos así también es en México, y creo que me parece muy importante entender la mano de obra incluso que necesita el capital criminal para producir transportar las mercancías ilegales, ¿no? Es una nueva forma muy poderosa en toda América Latina, el capital criminal, y creo que hay que empezar a comprender lo que vivimos de este monstruo de mil cabezas, la hidra capitalista, como la llamaban los zapatistas. Muy claro, César. Escucha, tenemos una última pregunta, no sé si alguien más quiere decir algo, si no compartimos qué nos deja esta construcción. Dice Julián, ¿la industria informática, en tu opinión, es insostenible? Si quieres más concretamente, ¿es insostenible Internet? Para mí es clara su insostenibilidad, pero también su necesidad. Entiendo el ejemplo de la industria automotriz y probablemente es cierto que el coach es insostenible en un sentido ecológico a largo plazo, pero es una tecnología a la que no se le puede dar vuelta atrás. Es decir, las tecnologías de transportación planetaria se han vuelto una necesidad, o al menos las tecnologías de transportación en general. En lo personal, no creo que abandonar las tecnologías sea viable ni la opción más integradora de mundos. ¿Estarías de acuerdo en una perspectiva primitivista de regresar a las tecnologías y mundos precapitalistas? Bueno, creo que es imposible regresar, pero creo que lo que una discusión democrática, precisamente porque creo que sería una democracia ecológica radical de la planeación de la producción y el consumo, es qué necesitamos y qué no. Creo que no necesitamos botellas de plástico y bebidas gaseosas y podemos sobrevivir. Creo que sí necesitamos computadoras, creo que necesitamos ordenadores y necesitamos comunicarnos internacional y interlocalmente. Yo no renunciaría jamás a este tipo porque además se comparte conocimiento en red, se produce conocimiento gratuito en red, hay una parte de Internet que sigue siendo totalmente gratuita, en fin. Creo que no hay discusión sobre eso, pero creo que eso se tendría que decidir en una sociedad que decide cancelar por la industria de Coca-Cola, pero no decide cancelar las formas, pero que podría intervenir incluso en la producción. Todos sabemos que nuestros ordenadores, especialmente por ejemplo Apple, pero también otras marcas, han decidido desde hace mucho tiempo
tener obsolescencia programada, es decir, que empiezan a fallar nuestros computadores. Creo que tendríamos que tener códigos tanto de los softwares que serían abiertos, creo que tendría que ser fácilmente reparables nuestras computadoras para gastar menos materiales para repararlas y, bueno, cuando sea imposible, poder renovarlas. Creo que ese tipo de discusiones son las que nos permiten plantear alternativas. Ahora parece, estamos años luz de poder incidir en la producción y decirle a los dueños de Apple que no hagan nuestras computadoras con una caducidad de 5 años, sino que se alarguen hasta que se descompongan por sí mismas y no la obsolescencia programada que hoy nos obliga o a comprar una nueva Apple o a sustituirla por otra marca. Creo que el primitivismo es solo una posición muy minoritaria. Creo que las comunidades están combinando formas tanto tradicionales como modernas, si se les puede llamar así, tanto de tecnologías como de prácticas tradicionales. Creo que hay muchas formas y muy esperanzadoras de producir una nueva relación con la naturaleza. Pero creo que esa relación con la naturaleza no parte ni solo de la conciencia ambiental, ni solo de hacer nuestra parte ambiental, que por supuesto sí, tenemos que cambiar nuestras formas de consumo, pero nuestras formas de consumo no detienen la producción. Aunque yo deje de consumir Coca-Cola, se sigue produciendo 2.000 botellas plásticas por minuto. Es imposible hacerlo sostenible, aunque muchísimos y aunque millones incluso lo hiciéramos, se sigue expandiendo en el mundo el consumo de botellas plásticas, ¿no? Aunque hagamos botellas plásticas con una parte que es reciclable, necesitamos más materia para producir esas botellas. Esas botellas no deben producirse, punto. Es decir, no hay solución que le dé. En algunos casos puede ser así, en algunos casos no. Y en ese sentido, bueno, les recuerdo que producir una sola botella plástica de PET desechable es como andar 3 kilómetros en auto en producción de CO2. Es decir, nosotros nos tomamos nuestra agua, que además viene con todo el marketing de que es natural, refrescante, hasta te vuelve esbelto o esbelta. Hay botellas para especialmente con mercadotecnia de género, ¿no? Es decir, es agua rosa para mujeres, una cosa que es agua, ¿no? Todos tomamos agua, todos. Entonces, y sin embargo, frente a ese marketing de naturaleza y de frescura, en realidad estamos produciendo un objeto que nos mata a todos. Mata a las tortugas, mata a la vida no humana en los mares, en los ríos, en la descomposición del plástico, nos mata a nosotros. Hay un dato de que en Ciudad de México tenemos el equivalente a una tarjeta plástica como la del banco en los pulmones por los microplásticos que se dispersan en el ambiente. Hay elementos, investigaciones científicas que hablan de que hay microplásticos en la placenta de las madres. Esto empieza a ser, o sea, o detenemos esto o se detiene la vida. Entonces, por eso siempre que planteo, cuando se dice es utópico o es una ilusión, yo digo lo utópico es que el capitalismo va a seguir como tal en las próximas décadas. Es imposible. Nos estamos matando y cada vez hay más gente que son millones. No es una cosa menor. Cuando vemos, se decía en una intervención, hay cientos de experiencias en América Latina, yo diría que hay miles. Yo he contabilizado al menos entre 800 y 1.300 movimientos ambientales en América Latina y muchísimas alternativas que están funcionando. El pueblo Comcac, también en México, tiene un sistema de rotación, que eso es lo que le llaman los comunes, y que creo que todos y todas tenemos que informarnos de qué son, en relación a la gestión de cómo se pesca. Los pescadores Comcac saben de los tiempos de reproducción de la especie que pescan, por lo cual tienen zonas de rotación, es decir, zonas donde la especie se reproduce. Entre ellos se obligan y se sancionan si entras a la zona de veda, por decir así, mientras puedes pescar en otras zonas. Estas formas de rotación, Elinor Ostrom, que no era nada socialista ni marxista, descubrió que son sistemas de gestión de los bienes naturales que tenían a veces 200, 300, 500, 800 años funcionando. Rotación de los pastos, rotación de la pesca, formas y acuerdos vinculantes entre comunidades para producir la tierra, formas de trabajo y apoyo mutuo que cuidan los bienes naturales, como los ejemplos que he dado, pero en efecto hay una enorme diversidad de esperanzas.
una enorme diversidad de formas de gestión de la naturaleza, de formas que son sostenibles. Solo tenemos que dejar florecerlas, solo tenemos que buscar las condiciones para que se reproduzcan, para que podamos acrecentarlas, que se vuelvan digamos, de alternativas locales focalizadas a alternativas masivas y generalizadas. Pero para eso, insisto, también se tiene que luchar contra el capital y contra los grandes poderes que se oponen a que haya soluciones alternativas a la lógica del capital y del mercado. Muchísimas gracias, César. Mira, yo me llevo algunas palabras puntuales que vos dijiste. Defensa, gestión, sembrar y reorganizarse. Básicamente, así que bueno, muchísimas gracias. Además, el siguiente ponente nos va a presentar el 1 de julio, Omar Grillo, nos va a presentar la lucha en territorio, así que se conecta muchísimo con esto que vos nos estás planteando, así que muchas gracias. No sé quién más quiere compartir qué se lleva del Conversemos de hoy. Ahí está, Irene está compartiendo la invitación. 1 de julio, está a las 20 horas, Omar Grillo de Argentina. Poder popular en el territorio. No veo las manitos porque ahora, como está Irene compartiendo, no sé si alguien más quiere plantear qué se lleva del Conversemos de hoy. A mí lo que más me impactó, bueno, me impactó toda la charla de César y le agradezco muchísimo todo lo que me ha clarificado y supongo que nos ha clarificado a muchos. Pero lo que más me impactó es el planteo de que hoy la lucha de clases pasa por otro lado, pasa por la relación entre el capital y la ecología, por decirlo rápidamente, o por el capital y la naturaleza, ¿no? Y la insistencia que hiciste entre la posibilidad de continuar vivos las especies humanas y no humanas. Esto, esas dos cosas son las que me llevo, más allá de todo lo que desarrollaste y que agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, César. La verdad que fue muy claro y bueno, para seguir el desafío y seguir sembrando agua, me gustó muchísimo esto, ¿eh? Sembrar agua, que somos el 85% de agua y bueno, es nuestra vida, así que a seguir andando. Muchísimas gracias. Adelante, Danesa. ¿Te escuchamos? Estás muteada. No te podemos escuchar. Ay, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Tengo que ir a configuración. No, ahí te escuchas, ahí te escuchas. Ya no. Adelante, adelante, Danesa. Bueno, cualquier cosa nos escribes por chat. Muchas gracias, pone Danesa. Lara, muchas gracias, muy interesante y esperanzador. A ver, mira, la estoy admitiendo porque se ve que se había ido. Se cayó, sí. Se cayó, a ver. Mientras sigo leyendo, Janet dice, hay que revisar con detalle los ejemplos de territorio. Hay allí una gran beta, espero que no sea la única vez que contemos con su presencia. Muchas gracias, dice Silvia, muy interesante. Bueno, y Danesa, a ver si ahora nos escucha. Perdón, me cambié el celular porque en la computadora, bueno. Nada, agradecer, más yo que tipo, soy joven y realmente nunca me había planteado el impacto que tenía el capitalismo y que ya lo tenemos normalizado, quieras o no, porque ya está instalado. Y nada, agradecer eso y el simple hecho de decir una botella y qué impacto que tiene realmente en el medio ambiente, que no lo cuestionamos y que está bueno que que lo hayas planteado. Gracias. Gracias, Danesa. No sé si alguien más quiere compartir su pensar.
Dale, Belén, adelante. Estás muteada. Nada, que escribí, pero se ve que no lo sé mandar, no sé. Nada, quería por un lado agradecer, segundo, creo que al final fue un mensaje como esperanzador, en donde creo que sí, que una vez más los cambios dependen de la organización social y de los cambios de mentalidad nuestros. Pero yo siempre tengo una visión más extremista, como de que los seres humanos tenemos que llegar a tocar fondo para reaccionar. Y creo que lo que vos decís es esperanzador, que de alguna manera estamos tocando fondo y que no nos va a quedar otra. Generalmente y lamentablemente somos bastante gansos al respecto y reaccionamos solo en ese momento. Pero bueno, nada, eso. Muchas gracias. Me tengo que ir a abrir la puerta porque llega mi marido y se quedó afuera. Pero bueno, muchas gracias. Patri, Yo quisiera agradecer y decirte que te agradezco tu claridad, porque a veces falta claridad, ¿no? Uno está tan abrumada que se confunde mucho. Así que agradecer sobre todo la esperanza y la claridad. Muchas gracias. ¿Puedes decir algo final? Ah, perdón, alguien más. Vas. No, para ya cerrar, para no volver a intervenir, si quieres. Entonces déjame hablar, déjame decir algo. Rápido. ¿Sí? ¿Vale? ¿Puedo? adelante, ¿Me oyen? adelante. Ok, gracias. Yo tengo, en fin, en mi historia, etcétera, tengo un concepto conmigo mismo, con mis reflexiones, que el pecado original de la conciencia, me asumo un poco de izquierda o mucho, en fin, lo que sea, es ser humano. El ser humano hoy por hoy es pecador en el sentido, permítaseme terminar, en el sentido en el que estás inmerso en un medio donde lo que hagas es pecador, o sea, consumes plásticos, en fin, o sea, estamos hechos del pecado en cuanto a conciencia. Entonces, son mis reflexiones de todo el día, claro. No pienso en eso porque si no estaría deprimidísimo. Entonces tengo que deambular y entonces mis acciones del día a día son tratar de consumir menos, etcétera. Pero de que soy pecador, ¿no? Yo. Pero esto multiplicado, bueno, en fin, ahorita lo estoy multiplicando porque motivaste este tipo de situaciones, pero yo creo que los cambios, al menos personales, son día a día. O sea, sí consumes menos, etcétera, pero ese menos, bueno, por ejemplo, hoy por hoy, consumir menos plásticos o lo que sea, representa hasta cierto punto dinero, ¿no? O sea, que no consuma ciertas cosas, otras cosas son caras, etcétera. Pero bueno, a lo que voy es que son contradicciones internas de todos los días o del cotidiano, de hacia dónde vas. Y bueno, esto a final de cuentas sí te va marginando de alguna manera en cuanto al consumo diario, ¿no? O sea, al consumo diario me refiero a que tienes que eh, Como que se está perdiendo, ¿verdad? Porque se corta. Perdón. Te estamos perdiendo. Bueno, en fin. Es que ya se escucha muy No, entrecortado. no.
Es la estabilidad de tu Ok, internet. la verdad, sí, seguramente, pero bueno, yo agradezco el reforzar mi autoconciencia. Espero que se haya entendido mi colofón de la plática y es una lucha intensa y personal, fuerte. Y lo digo desde mi trinchera porque no tengo mucha participación colectiva. Y mi gran motivación con estas pláticas de seguir reflexionando para que cuando esté, me comunique con los demás, tratar de seguir con todos, porque sí hay una marginalización al buscar opciones viables y personales. Espero que se haya entendido. ¿Estamos? Ireri ¿Me y perdí? después César. Te damos la palabra. Muchas gracias, Alberto. Yo solo un comentario rápido hacia Alberto y es decirle o sea, yo creo que César fue muy claro al decirnos que al dejar de consumir no estamos modificando, no estamos transformando la manera de la producción, pero me parece que sí hay cambios. Jan Goldman, que era la estudiosa de los chimpancés desde hace 50 años, ambientalista, tiene una de esas frases que son muy buenas. Dice, si una persona apaga un foco, una bombilla, no sirve de nada. Pero si 7 millones de personas lo hacen un día, sí sirve. Entonces yo sí creo que las prácticas de consumo incluso modifican al propio a la propia producción, a las necesidades del mercado. Cuando empezamos a pelear mucho contra por la cuestión energética, tuvieron que inventar bombillas, focos un poco más duradores. O sea, sí se van cambiando prácticas y por supuesto que cada persona puede ir incidiendo en su realidad y organizándose con el vecino siempre, desde la forma de tirar la basura, desde la forma de qué compras, qué no compras, por qué lo compras, ¿no? Ujú. Bueno, a lo mejor para ir cerrando, totalmente de acuerdo con Ireri, decir un mensajito final, que nos alargó la conversación, pero creo que estuvo buena. Y es, bueno, primero decir que creo que las huelgas de consumo se van a volver cada vez más importantes ante cierta desestructuración en ciertas zonas del sistema mundo de las organizaciones de trabajadores, o sea, organizaciones productivas. Creo que las huelgas de consumidores empiezan a provocar, ya hay muchísimas experiencias. Por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, para el fin del régimen del apartheid, el boicot internacional hacia Sudáfrica significó en las empresas, es decir, presionar sobre las empresas y sobre el consumo y las compras que hacen, por ejemplo, las universidades, las compras masivas que hacen, los convenios que se tienen con ciertas empresas, han hecho, fue uno de los elementos fundamentales para que el régimen del apartheid, un régimen racista, un régimen antidemocrático, terminara. Entonces creo también efectivamente que una cosa es el consumo individual, que creo que hay que hacerlo, insisto, o sea, no hay que menospreciarlo, pero tampoco hay que sobreestimarlo, ¿no? Es decir, no es lo más importante que podemos hacer, aunque creo que debemos cambiar todos nuestros hábitos. Creo que debemos de consumir menos energía, creo que tenemos que eliminar todo el consumo de energía fósil posible, en fin, hay que hacer todos los cambios, consumir menos plástico. A veces es muy difícil hacerlo. Yo llevo cerca de 15 años tratando de sustituir cualquier botella plástica, pero a veces pues tengo que terminar tomando de una de ellas, ¿no? Entonces, pero entiendo que pues los límites del consumo son también limitados, aunque yo mismo haga muchas cosas en relación a los límites de mi propio consumo. Creo que el escenario que he mostrado, que podría ser mucho más largo y aterrador, da miedo. En la sexta declaración de la Selva Lacandona, los zapatistas, en unas frases muy lindas, dicen, sí, da miedo este monstruo de mil cabezas, esta hidra capitalista, dice, pero los pueblos aprendemos a controlar el miedo
y a luchar contra él. Creo que lo que tenemos enfrente efectivamente es descomunal, pero muchos también, hay que recordar, están luchando en este mismo momento que nosotros estamos hablando. Acá se hace una charla, en algún otro lugar se está haciendo una movilización. En este mismo momento hay un piquete de huelga en otra parte del mundo. También hay una radio comunitaria que está transmitiendo en este mismo instante sobre los efectos del plástico en la comunidad. Es decir, nos vemos nosotros, pero en ese mismo momento hay millones de personas preocupándose, organizándose, luchando y haciendo algo. Y eso es esperanzador, porque Gramsci decía, pesimismo del intelecto, es decir, sí necesitamos entender el monstruo que nos enfrentamos, optimismo de la voluntad, decía Gramsci. Necesitamos tener una voluntad frente a lo que nuestro intelecto realmente racionaliza como el peor desastre de la humanidad, y la voluntad de luchar por la vida en todas sus formas, la humana y no la no humana. Y finalmente decir, yo cuando a veces me deprimo, porque a veces pues la carga de información y de desastre frente a lo que sucede en el mundo, pues a uno lo tira, ¿verdad? Yo acompañé precisamente a una comunidad, varias comunidades integradas en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que son los opositores a este proyecto aeroportuario que explicaba hace rato, que es uno de los más conocidos en México, incluso internacionalmente, pero también por la represión que sufrieron en 2006. Se detuvieron a más de 200 personas. Se violaron a cerca de 30 mujeres, los policías lo hicieron, y a los líderes, especialmente a 12, a 60, a 8 de ellos, perdón, los condenaron a 60 años de cárcel, y a los que eran los más involucrados en el movimiento los condenaron a 105 años de cárcel. Las mujeres se organizaron para lanzar la campaña por su liberación. Una de ellas es Trini, es de la edad de mi madre, y la acompañé a ella y a las mujeres de esas comunidades, y era simplemente imposible pensar en la liberación de los presos. Era un momento muy oscuro. Trini en particular, su hija estaba escondida, clandestina. Sus 2 hijos tenían órdenes de aprehensión y tenían que ir a firmar, ya estaban fuera de la cárcel, pero su esposo, que era el principal líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, estaba condenado a 105 años de cárcel. Tu familia está destruida, tienes todo el aparato comunicacional y represivo del Estado sobre tus familias, sobre tu comunidad, y en el proceso de acompañarla, yo la veía muy cansada, había problemas también organizativos, problemas pues internos. Imagínense ustedes lo que ha de significar para esas comunidades poder resistir. Y yo veía a Trini agotada, me llamaba por la noche agotadísima por los problemas, pero por la mañana la acompañaba y a lo mejor íbamos a hacer un meeting, a lo mejor iba a dar una conferencia de prensa, se volteaba conmigo y me decía, ¿qué vamos a hacer hoy? Y yo veía su rostro demacrado, cansado, ojeroso, confundida, pues una señora que debería estar tranquila haciendo lo que ella quisiera y no pues buscando la libertad de su familia y de su esposo. Me decía, ¿qué hay que hacer? Yo le decía, oye, Trini, oye, recuerda que hay que hacer esto y esto, y aquí está el papel, y recuerda a los manifestantes esto, y decía, bien. Volteaba hacia su comunidad, volteaba hacia ver a sus campesinos, hacia la gente que estaba apoyando, y se convertía en otra. No sé qué pasaba. Una señora, una ama de casa, se convertía en otra, agitaba a la gente, decía que no podíamos fallar, que no se podía bajar la lucha, de que no se podía detener, que íbamos a seguir y que íbamos a lograr la libertad de los presos. Después de 2 años lo logramos. Y yo siempre me quedo con esa imagen de esa señora común, humilde, pobre, una ama de casa que no terminó la educación primaria y que tenía una fuerza descomunal. Esa fuerza descomunal, yo siempre digo, si ella la tenía, los demás la tenemos. Si ella no se derrotaba, los demás no nos derrotamos. Si ella puede, todos los demás podemos, porque ella es la imagen de esa fuerza, a veces incomprensible, de los pueblos por resistir años, quizá décadas en sus luchas. Y esa fuerza, la de los pueblos, es la que va a restituir a la naturaleza, la que va a conservar los bosques, la que va a descontaminar el agua y la que va a hacer que sobrevivamos. Hay que confiar en esa fuerza, solo hay que organizarla, acompañarla y tener la voluntad
y el optimismo de que la fuerza de los pueblos siempre nos sacará de la oscuridad de la dominación y la explotación. Tarde o temprano, siempre la dominación y la explotación terminan gracias a la lucha de los pueblos. Pues eso. Gracias, César. Bueno, pues les dejo a todos. Buenas noches. Ya está Bueno, casi. buenas noches y muchísimas gracias. Muchísimas Gracias por gracias. compartir. Gracias, César. Muy, Buenas muy noches. listo. Bueno, Insurrectos Sin Fronteras, nos vemos la próxima con Omar Grillo. No se olviden, agenden 1 de julio. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Chao, gracias a todos. Chao. Gracias, gracias.